botón de respuesta, porque verdaderamente no sé si a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado en algunos momentos de mi vida, y es que a veces siento que Dios se ha vuelto coleccionista de mis oraciones. Coleccionista de oraciones, porque siento que hay muchas oraciones que he venido orando y recitando en el tiempo y no se han cumplido, pero hay muchas que sí. Y he hablado con personas que me han dicho que también a veces se cansan de orar por algo que no ven respuesta. ¿Cuánto han orado por cosas que no ven respuesta? Levante su mano. Hemos orado y hemos dicho, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿será que hay un coleccionismo? ¿Será que hay algo? Bueno, déjeme decirle que Apocalipsis dice, vio una copa y dice que en esa copa vio las oraciones del pueblo de Dios. Esa copa estaba llena de las oraciones del pueblo de Dios. Eso quiere decir que ninguna de tus oraciones, ninguna, va a ser estorbada, sino que es oída y va a ser respondida al tiempo de Dios. Amén. Así que dale un fuerte aplauso a Dios por ese Dios que responde las oraciones, por ese Dios que trae respuestas profundas. Y usted está hoy aquí porque usted va a aprender principios de cómo orar. Pero quería iniciar contándole acerca de una historia que leí hace algunos días que me llamó muchísimo la atención. Y esta historia se trata de una joven llamada Esperanza y en un tren de una tal ciudad, ¿no? Y dice la historia que en medio del bullicio, en medio de ese subterráneo tren, en medio donde estaban las multitudes de la rutina diaria, la joven se agolpaba todos los días y se montaba en un vagón del tren porque iba directo al campus universitario todas las mañanas. Y cuando ella se montaba, ella siempre veía un botón de emergencia en ese lugar. Para ella no era inadvertido, pero para muchas personas era inadvertido ese botón. Y dice que día a día ella se colocaba sus audífonos y se ponía a leer en medio de la multitud porque no quería dejarse llevar por la bulla, por el afán de las personas, por todo lo que la gente vivía. Y cuenta la historia que esta joven, estando allí uno de esos días, dice que se consigue frente a un hombre y de repente se da cuenta que el hombre comienza a estar pálido, comienza a palidecer, comienza a tocarse el pecho, comienza a tener esas respiraciones profundas y la joven se da cuenta que el hombre estaba sufriendo un ataque al corazón. Ella en medio de la desesperación, en medio de los túneles de ese tren, dice que ella no encontraba qué hacer y comenzó a mirar a todo el mundo. Y habían personas que también estaban mirando al Señor, pero habían personas que estaban en medio de la rutina, afanados, en medio de todo lo que estaba pasando, que ni siquiera habían tomado en cuenta lo que estaba pasando con el Señor. Y ella comienza a buscar ayuda y se da cuenta que nadie va a ayudar al Señor. Y entonces ella mira de nuevo el botón de emergencia y lo toca. Cuando ella toca ese botón de emergencia, inmediatamente el vagón se estacionó. Y cuando eso sucedió, todo el mundo comenzó a levantar su voz y a decir: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se detuvo este tren? Porque habían personas que iban muy apuradas para su trabajo, habían personas que iban en afán, pero ella detuvo el tren gracias a ese botón para salvar una vida. Y dice que cuando ella lo detuvo, todo el mundo la atacó, pero ella sin embargo llamó a la emergencia y cuenta la historia que llegó los médicos, los paramédicos y se llevaron al Señor y el Señor pudo salvar su vida en medio de las críticas que ella recibió. Pero más adelante, esta joven dice que estaba reflexionando y ella reflexionaba y decía: qué importante es un botón. Sin duda alguna es importante un botón de emergencia. Sin duda alguna esa interrupción repentina fue tan necesaria. Porque es importante siempre tener algo al cual acudir. Y ella se dio cuenta desde ese día que ella tenía que ser defensora del botón de emergencia del transporte público. Y creía firmemente en que siempre podía estar alerta y dispuesta. Y su historia se convirtió en un recordatorio para ese pueblo, que presionar un simple botón puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Diga conmigo: botón de respuesta. Presionar un botón puede marcar la diferencia entre tu vida
y tu muerte. A veces yo creo que nos sentimos o estamos como estas personas que estaban en medio de ese tren, agolpados, afanados, ocupadas, que no nos damos cuenta que existen botones de emergencia. Que no nos damos cuenta que la vida se puede detener en un instante para unas personas, pero que la necesitamos que se detengan, así nos detenga a nosotros nuestra existencia. Es tan importante ver respuestas inmediatas muchas veces. Y yo creo que también por esa inmediatez de esas respuestas que nosotros creemos, yo creo que por esa inmediatez que vivimos en este tiempo, también nosotros hemos malinterpretado la inmediatez de la vida con la inmediatez de Dios para nuestras respuestas. Y a veces creemos que el día de nosotros de 24 horas es el mismo día de Dios de 24 horas. Y lamentablemente tengo que decirte que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces tú le puedes decir, Señor, en un día dame esto. Y para Dios, un día para Dios es diferente a tu tiempo. Porque Dios vive un escenario distinto al de nosotros. Vive un tiempo Kairos y nosotros vivimos un tiempo Cronos. Pero nosotros hemos querido siempre respuestas rápidas e inmediatas. ¿Cuántos quieren respuestas rápidas? Yo también he querido respuestas rápidas. Muchísimas veces he orado y digo, Señor, por favor, dame esto, pero ya. Dame paciencia, pero dámela ya. Antes de que me vuelva más impaciente. Y déjenme decirle que así los discípulos de Jesús veían a Jesús. Que a lo largo de los años, las personas que han creído en los dioses han querido respuestas inmediatas de los dioses. Y un día se consiguieron los discípulos a Jesús y estando allí con ellos, los discípulos siempre veían que con Jesús pasaba algo particular. Y es que a Jesús todo lo que pedía, inmediatamente Dios se lo daba. ¿O ustedes vieron una oración no contestada de Jesús en la Biblia? ¿Verdad que todas las oraciones de Jesús están contestadas en la Biblia? Todas las oraciones están contestadas. Entonces los discípulos dijeron, si Él es mi maestro y yo soy su alumno, yo quiero aprender de cómo Él ora para que Dios, el Padre, me responda a todas las oraciones. Y entonces siempre le preguntaban, maestro, enséñanos a orar. Jesús, pero ¿cómo oras? Jesús, pero... Y esa siempre fue, ustedes se dan cuenta, en el tiempo que Jesús estuvo con los discípulos, en esos 3 años, ellos siempre estuvieron investigando, visualizando qué era lo que Jesús hacía, cuál era la clave. Diga conmigo, ¿cuál era el método? ¿Cuál era el método que usaba Jesús para que las oraciones fueran respondidas? Y entonces buscamos en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y una de las respuestas que Jesús le da a sus discípulos está aquí bien clara. Y dice, y cuando ores, dice Jesús, le dijo Jesús directamente a los discípulos, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, diga conmigo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces Jesús comienza y le comienza a hablar algo tan claro y tan simple, que lo primero que le dice, que cuando comiencen a orar no sean como las personas hipócritas o como aquellos hipócritas que piensan que solamente por comenzar a hablar y a vociferar y a decir, dice la Biblia que ellos levantaban sus filacterías. ¿Qué eran sus filacterías? Esas capas que tenían, y la levantaban como un pavo real en medio de en las esquinas, en las plazas, en medio de las plazas, y levantaban para decir que estaban orando. Jesús dijo, cuando ustedes oren, no sean como ellos. No sean como ellos, que les gusta solamente ser visto. En otras palabras, eso nada más lo hacen en público.
En otras palabras, si Jesús estuviera en este momento aquí y de repente aquí hubiesen personas que solamente oran aquí en el altar, Jesús dice, cuando ores, no ores como ellos. Porque solamente la única vez que ora el adorador es el día que se levanta un domingo allí. Los otros días no ora en la casa. No seas como ellos, porque son hipócritas. Por eso no los escucho, ¿verdad? Porque piensan que puedan ser vistos. Y les digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La oración no respondida. Mas tú cuando ores, entras en tu aposento, enciérrate en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí vemos que Jesús comienza a utilizar, a enseñar algo básico. Pero sobre esta base Jesús dice algo que me llamó la atención, es lo que quiero hablar a esta hora. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces aquí vemos que la oración no consiste en métodos, sino que consiste en principios. Porque los métodos siempre lo estamos buscando. 28 días para bajar de peso. 5 días para amar a tu esposa. 5 claves del éxito. 21 claves de liderazgo. 8 días para dejar de comer azúcar. Y comenzamos a buscar métodos. ¿O quiénes no han buscado métodos? Entonces la oración, Jesús quiso enseñar que la oración no se establece en métodos sino en principios. Y el primer principio se llama intimar. Cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que te ve en el secreto. La oración habla de la intimidad con Dios. La oración estéril es una oración solamente pública. La oración fructífica es una oración privada. La oración estéril es una invocación a un Dios desconocido. Y la oración fructífera es una invocación a un Dios conocido. Juan capítulo 4, versículo 22. Jesús le dijo a la mujer del pozo, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros lo que sabemos. ¿Sabes algo que me ocupa y por eso enseñamos cada domingo la palabra y que usted estudie la Biblia? Es que hay personas que sus oraciones no son respondidas porque oran a un Dios desconocido, a un Dios que no conocen. Cuando nosotros oramos a un Dios que no conocemos, la oración no es respondida. Y Jesús se lo dijo a esa mujer, le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. En otras palabras, yo sé quién es Dios y cómo pedirle. Yo sé cómo se maneja Dios, en qué escenario se maneja Dios y cómo pedirle. Yo sé cómo puedo hablar con Dios porque yo sé cuáles son los tiempos. Yo conozco los tiempos y las sazones. Yo no me voy a empeñar a pedir una cosa que no es el tiempo de pedir, porque yo conozco cómo se maneja mi Dios. Yo no le voy a pedir a Dios que me dé el esposo de una hermana de la iglesia como esposo, porque yo conozco que mi Dios habla que el adulterio es pecado. ¿Sí? Yo no voy a pedirle a Dios que me dé el dinero y que quiebre a una persona para que me dé el dinero a esa persona, porque Dios a mí me habla que eso es pecado. Entonces nosotros adoramos, oramos lo que sabemos al Dios que conocemos, pero hay personas que no. Y por eso es que Jesús comienza y a través de esto enseña el principio, 2 principios, el principio de la acción y el principio de la convicción. Diga conmigo, principio de la acción y de la convicción. El primero tiene que ver con lo que hacemos al orar, accionar. Es decir, cómo oramos. Dios lo primero que te dice es cómo oramos. ¿Por qué? Porque Él dice no uses vanas repeticiones. Y cuando hablamos de vanas repeticiones, a lo largo de los años hemos culpado a los católicos por las vanas repeticiones. Hemos culpado a los católicos por los rezos de ellos. Y hemos dicho, ¿saben qué? Nosotros sí oramos como tenemos que orar. Pero ustedes no, porque ustedes hacen rezos, vanas repeticiones. Ustedes repiten y repiten sus rezos.
Pero lamentablemente, déjame decirte que cuando Jesús hablaba de eso, no habían católicos, ni había el rezo, ni había el catecismo. Eso no existía en aquel momento. Habían personas que creían que tenían al Dios correcto y oraban de la manera incorrecta porque solamente repetían y repetían oraciones. Una oración de vana repetición es cuando la oración se vuelve mecánica. Por ejemplo, cuando oramos todos los días por la comida. ¿Cómo decimos? Me la sé de memoria. Señor, bendice los alimentos, Padre. Bendice las manos que lo hicieron. Provea la casa. ¿Es así o no es así? Cuando oramos en la noche, antes de dormir, que estamos bien cansados y nos acostamos y ya estamos bien cansados y mirando el celular porque es lo último que nos alumbra la cara, no la luz de Cristo, sino el celular. Y entonces estamos ahí y ponemos el celular. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Vanas repeticiones. Es una oración que no tiene acción. Es una oración que se repite. Es una oración que las personas siempre dicen lo mismo. ¿Saben por qué Jesús hablaba de eso? Porque esas personas duraban horas orando diciendo lo mismo. Entonces vemos cristianos que tienen vanas repeticiones. Aleluya, Señor, gloria a Dios, amén. Aleluya, Señor, gloria a Dios, amén. Bueno, Señor, si tú eres bueno, grande y poderoso. Sí, Señor, tú eres bueno, grande y poderoso. Mira, ora lo que tienes que orar. Busca las palabras que accionen lo que tienes que hablar. Y no se trata de que cada día nos inventemos un discurso nuevo. Porque no te la voy a poner difícil. ¿Y ahora qué voy a hacer hoy al mediodía cuando me siente en el restaurante a orar? ¿No puedo decir, Señor, gracias por los alimentos? Claro que sí lo puedes hacer. Pero añádele acción. Añádele a esa oración lo nuevo que Dios quiere que tú hables en ese día. Añádele a eso escuchar al Espíritu de Dios, que es lo que Dios quiere que tú añadas a esa oración. Amén. Entonces, no se trata de un método, sino que la acción se trata de mover la mano de Dios. Diga conmigo, una oración con acción se trata de mover la mano de Dios. Nosotros tenemos la autoridad dada por el mismo Dios, que a través de nuestras oraciones podamos bajar lo que está en el cielo y colocarlo en la tierra. La Biblia dice, y todo lo que atares en los cielos será atado ¿a dónde? En la tierra. Y todo lo que atares en la tierra será atado ¿a dónde? En el cielo. Entonces nosotros tenemos la autoridad de Dios para hacerlo. Ahora, lo importante entonces es comenzar a buscar palabras para orar y comenzar a conocer a nuestro Dios para ver cómo podemos orar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener acción en la oración. Amén. Judas capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, dice Judas capítulo 1, versículo 20, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en qué? Lo segundo que tenemos que tener es que nuestra oración en acción, con fe, debe tener al Espíritu Santo. Entonces, una oración de acción acciona cuando tiene fe y una oración con fe acciona cuando tiene el Espíritu Santo. Judas decía, que no es Judas el que se ahorcó, déjenme decirle, no va a venir a escuchar consejos de un ahorcado aquí. Judas decía que usted tiene que orar orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo orar en el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo dirige y traduce tu oración. En otras palabras, cuando te presentes delante de Dios y quieras decir una barbaridad, tú le puedes decir, Espíritu de Dios, tú estás aquí. Señor, dirige mi oración en este día. ¿Por qué tú quieres que ore? ¿Cómo tú quieres que ore? Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice así la palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí cuando está hablando de Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, no de nuestro espíritu. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña
los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, mientras que nosotros comenzamos a orar bajo el principio de la fe y de la acción, continuamos colocando nuestra vida de oración bajo el principio del creer en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a interceder por ti y va a transformar tu oración. El principio de la acción es importante, pero el segundo principio que quiero que entiendas es el principio de la convicción. Jesús decía que los gentiles usaban palabrerías. Ellos pensaban y ellos creían que eran escuchados. Ellos pensaban y ellos creían. Y cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que tener convicción. Porque si tú oras y tú no sabes que Dios te está escuchando, o tú no crees que Dios te está escuchando, entonces mejor no ores. Si tú oras y tú no crees que como dice la Biblia, que el que le busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, o sea, recibe un regalo por buscarle, entonces no ores. Porque lo mejor es que tienes que orar en el principio de la convicción, en el creer que cada vez que oras hay un Dios que te escucha. Ahora, cuando hablo del principio de convicción, todo el mundo dice, bueno, pero es que eso es fácil. Yo tengo el principio de la acción porque yo vengo y oro. Yo tengo el principio del accionar porque yo tengo fe para orar y yo le digo al Espíritu Santo que me ayude. Pero yo también tengo el principio de la convicción, pastora, porque yo creo. Hay gente que cree. Y yo te lo voy a demostrar bíblicamente. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo al hombre, le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero luego, ¿qué le dijo? Este escenario es bien poderoso porque se presenta este hombre ante Jesús y se presenta este hombre con su hijo con una situación que necesitaba una inmediatez, necesitaba un botón de emergencia, necesitaba una oración respondida inmediata. Y cuando él se presenta ante Jesús, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y él le dijo, sí Señor, yo creo. Pero inmediatamente después de eso le añadió otra palabra y le dijo, ayuda mi incredulidad. Este personaje creía que creía. Y a veces nosotros tenemos un falso concepto de sí mismo, o mejor dicho, una idealización de nuestra fe. A veces nosotros creemos que tenemos fe. A veces nosotros creemos que creemos en Dios. A veces nosotros creemos que sí creemos que Dios es poderoso. La situación viene cuando nos enfrentamos a una prueba grande y es allí donde decimos, ¿será que Dios es capaz de hacer esto? ¿Tú sabes por qué por qué Jesús le preguntaba a la gente, pero tú crees porque tú te acostumbras a las desgracias? Porque cuando tú tienes un hijo con una enfermedad, tú te acostumbras a tal punto a la enfermedad que tú dejas de creer en el Dios de la sanidad para creer en la enfermedad. Y comienzas a creer en la circunstancia. Y vemos cristianos que pasan años con situaciones a su lado, hijos enfermos, situaciones difíciles, y las personas, tú les preguntas, ¿has orado por eso? Y tú sabes qué te dicen, no, ya yo dejé de orar por eso. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos hemos dejado de orar por situaciones en nuestras vidas? ¿Sabes por qué? Porque dejamos de creer. Dejamos de creer que Dios va a hacer cosas grandes para nuestras vidas.
Entonces, hay un fuerte contraste en lo que Jesús le enseñó a este joven, a este padre. En otras palabras, le dijo: o eres gentil o eres hijo de Dios. Porque un gentil conoce a un Dios lejano, pero un hijo de Dios conoce a un Padre cercano. Yo quiero decirte algo. Dale un aplauso al Señor. Si hay algo que necesitamos aprender en esta escuela de oración, en esta serie de oración, y que no se te olvide, es que Dios está interesado en darte respuesta a tus oraciones. Es que Dios está interesado en responder las oraciones de sus hijos. Dios está interesado en responderte. Dios está de tu lado. Amén. Entonces, la importancia del creer. Amén. La importancia del creer en lo que es Dios y no en la imposibilidad que tenemos. Entonces, ¿por qué hay oraciones sin respuesta? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué hay oraciones sin respuestas? ¿Por qué si Dios está interesado en responderme? ¿Por qué si yo soy una persona que acciono en la fe, oro, ayuno, busco, estoy convencida? ¿Por qué hay oraciones sin respuesta? El apóstol Santiago da una carta poderosísima en cuanto a este tema. Y me llama mucho la atención porque este hombre era increíble. Usted lea Santiago porque usted lee Santiago y usted se alinea increíblemente. Busque Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice así: ¿por qué hay oraciones sin respuesta? Este es mi título, mi subtítulo, y esta es la respuesta de Santiago. Dice Santiago, apóstol Santiago, ¿por qué hay oraciones sin respuesta? Porque codiciáis, ¿y qué? Y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y no recibes porque pides, ¿para qué? Para gastar en nuestros propios deleites. Entonces el apóstol Santiago habla aquí de tres actitudes gobernadas por espíritus contrarios que aparecen en personas que tienen el principio de la acción y de la convicción. Dice, cuando alguien no tiene, en otras palabras, él comienza a decir, cuando alguien no tiene una vida de oración, comienza a suceder algunas cosas. Mira lo que pasa cuando alguien no ora. Tú quieres ver a un envidioso, no ora. Tú quieres ver a un codicioso, no ora. El fruto de una persona envidiosa y de una persona codiciosa es porque no ora. Lo primero que dice el apóstol es que dice, codiciáis y no tenéis. La codicia, ¿de dónde viene la codicia? Bien, es un sentimiento, es algo gobernado, que no es por Dios, por supuesto, que viene de algo que no se tiene. Eso es la codicia. La codicia es un deseo insatisfecho. Cuando tú quieres tener algo y no lo tienes. Cuando yo deseo tener ese vaso, me gusta este vaso, y comienzo a codiciar el vaso. Y allí comienzo entonces a decir, quiero ese vaso, lo comienzo a codiciar. Pero la envidia viene cuando el vaso ya no está en la mesa, sino que el vaso lo tiene otra persona. Y yo miro el vaso que yo quería en la mesa, en las manos de otra persona. ¿Cómo se llama eso? Envidia. Entonces el apóstol decía algo. El apóstol decía, codicias y no tienes, y ardes de envidia por eso. Dice, codicias y no tienes, matas y ardes de envidia, matas por tener algo y no puedes alcanzar, combates y luchas, comienzas a trabajar por querer tener ese vaso y comienzas a trabajar por querer tener ese vaso y a movilizar lo que tengas que movilizar, pero todo eso lo haces porque no pides. ¿Sabes por qué sientes envidia en tu corazón? Porque no pides. ¿Sabes por qué estás sintiendo codicia en tu corazón? Porque no pides.
¿Sabes por qué estás codiciando al novio de aquella chica que es bien bonito y tú andas con un torcido? Porque no estás pidiendo la persona correcta con las características correctas. Entonces quédate con tu torcido. Codicias porque no pides. Envidias porque no pides. Entonces el apóstol está diciendo, comienza entonces a pedir. Y está incitando a la iglesia del Señor a que todo lo que quiera, lo pida. Todo lo que tú quieras. Me gusta el anillo, me gusta aquello. Señor, yo te pido esto. Señor, ya sabes que yo clamo esto. Señor, yo quiero esto para mí. Pero lo otro que dice el versículo, pedís y no recibís. Estos son a otros, estos son los que viven pidiendo entonces. Los que pasaron del nivel que ya dijeron, ya yo no voy a codiciar más ni voy a envidiar más porque es pecado. Pero entonces comienzo a pedir. Y pido, y pido, y pido, y pido. Entonces el apóstol dice, a los que están en este nivel, los pedilones, ¿quiénes tienen hijos pedilones? Que todos los piden. Pedís y no recibís. ¿Pero por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Porque pedimos mal. ¿Y porque pedimos para qué? Para gastar en vuestros deleites. Porque somos personas que no conocen entonces el propósito y el destino que Dios tiene para nosotros. Entonces el apóstol comienza a decir, hay razones por las cuales no recibes. ¿En cuál nivel estás tú? ¿En el de la codicia? ¿En el de la avaricia? ¿En el que pides y pides y pides y Dios no te da? Pero Dios no te da porque entonces no estás en una oración correcta, porque no estás entonces dirigido por la mano de Dios. Entonces el apóstol comienza a enseñar a las personas, y Dios te quiere enseñar en este momento, que es necesario, iglesia, que cuando vayas ante Dios a pedir y a pedir todo lo que quieras, porque la Biblia dice, y todo lo que pidieres al Padre, diga conmigo todo, y todo lo que pidieras al Padre, dijo Jesús, en mi nombre, yo te lo daré, todo, pero no para vuestros deleites, porque hay cosas que no son el tiempo de Dios para tu vida. Cuando tú tienes hijos, tú te das cuenta qué le puedes dar a tus hijos en algún momento y qué no. Por ejemplo, si a las 8 de la mañana te piden dulce, te piden un pastel, una torta, ¿tú se lo vas a dar o le vas a dar? ¿Le vas a dar azúcar o le vas a dar qué? Tú le dices no. Y pueden guindarse a pedir y a llorar y a gritar. Y Dios, como no se cansa por tus llantos de malcriadez, porque a veces los padres se cansan, ay, toma pues, ya, cómetelo. Pero Dios, como es un padre disciplinado y no se cansa con eso, Dios dice, ¿sabes qué? Eso te va a hacer daño, no es el tiempo. Este no es el tiempo para ti. Esto no es así. Cuando tienes hijos adolescentes y quieren manejar a los 15 años, a los 14 y quieren andar en su carro, y tú le puedes decir, todavía no es el tiempo, cumple 16. Hay cosas que Dios te está diciendo, no es el tiempo de la respuesta, pero no significa que Dios no te vaya a responder, iglesia. Y quiero cerrar con esto. Salmos capítulo 37, versículo 4. El salmista descubrió la clave. Descubrió la clave, cómo orar. ¿Qué era lo que significaba orar para que pudiese tener respuesta? Y allí es donde el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dígale a la que está a su lado, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! El salmista descubrió una oración diferente, Manuel. Descubrió una oración diferente. Descubrió la oración del no pedir, sino la oración del sentir. La oración que Dios concede las peticiones del corazón que ni siquiera las has pronunciado. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Que tú dices, Dios, yo no ni siquiera he orado por esto.
pero lo tenía en mi corazón y Dios me lo respondió. Y qué bonito es que Dios comience a mostrarse como un padre respondedor de deseos. Dios responde los deseos de nuestros corazones. Pero hay algo que va más allá y es el deleite. El deleitarse a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones del corazón. Cuando tú buscas esta palabra deleite en el original, habla, ¿sabes qué? Habla de la palabra de la adoración. Habla de la palabra de procustemeo. Habla de la palabra de adorar, de postrarse ante Dios. Habla de la palabra de estar cara a cara con Dios. Habla de la palabra de lamer a Dios. Pero habla de la palabra ser moldeable. Cuando alguien se deleita en Dios, no solamente sabe adorar a Dios, sino que es moldeable en las manos de Dios. Es una persona que se maneja como el barro en manos del alfarero. ¿Sabes qué es deleitarse en Dios? Que Dios te tome como un barro y comience a hacer formas y tú no te resistas. Seguramente, cuando te abandonas en las manos de Dios, te puedo asegurar que el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón. Que no va a ser necesario que abras la boca, sino que vas a decir: Señor, yo estoy aquí, Abba Padre. Yo estoy aquí. Hoy no te quiero pedir, solo te quiero dar. Y es allí donde el Padre dice: ¿qué hay en el corazón de mi hijo? ¿Qué hay allí que ni siquiera él sabe lo que hay? Y comienza el Padre a concederte tus deseos. Iglesia, necesitamos ser manejables y moldeables en sus manos. ¿Qué tal si te colocas de pie? ¿Qué tal si eres tan moldeable hoy, tan manejable, que vienes aquí al frente y podamos hacer una oración de intimidad con el Padre? ¿Sí? Pasa aquí adelante. Yo voy a pedir que hoy podamos reunirnos aquí como leños, ¿sabes? Como leños. Como leños podamos pasar acá